Feliz 2023 para todos. Arrancamos un nuevo año, arrancamos un nuevo video, arrancamos un nuevo día de aventura. Algo más. Feliz año nuevo, gente. Después de una noche muy linda, vimos fuegos artificiales, mucha gente celebrando anoche en Yungay. Mucha pirotecnia. Demasiada. Sí. Pasamos una noche súper tranquila y ya nos hemos embarcado en una nueva aventura. Y no sé si se alcanza a ver el bamboleo de la camioneta, porque la ruta que vamos a tomar hoy ya arranca bastante Movidita. interesante. El lugar de hoy, el primer video del 2023, la rompe. Quédate a ver este video. Aparentemente el camino es todo así, de ripio. Habíamos entendido que por lo menos este tramo lo estamos haciendo nosotros desde Yungay con destino a las lagunas de Yanganuco y Laguna 69. Era asfalto, pero Negativo. aparentemente no. Ya aparecieron las nubes, nuestras amigas, que están bastante bajas, y el asfalto y el pescado sin venderse. Maneje con cuidado, fallas geológicas. La primera vez que me veía que veo ese cartel. Me da miedo que aparezca un pozo. Ya, buen día, feliz año nuevo. Una consulta, el camino hasta la Laguna 69, ¿es todo así de...? Ajá, no hay asfalto. Bien, bueno, muchas gracias, muy amable. Armarse de paciencia e ir por la trocha, que le llaman acá. Trocha se le llama a los caminos de tierra, y pista a los caminos de asfalto. El camino va todo por pueblitos, pasando acá, todos poblados. Así que es re lindo, pero se hace bastante, entre la trocha y que hay mucha población, se hace bastante lerdo. Porque sí hay muchísimas plantaciones acá, recién veía trigo y el resto no sé qué, pero hay mucha plantación. Estamos viendo esto, no sabemos qué es, parecieran ser, para mí son bolsas que están cosechando algo y meten en las bolsas, pero no sé por qué las dejan ahí, si esa es, si es así. Sí, son bolsas, mirá. O plantarán directamente adentro las bolsas, o serán cosas para plantar. Desconocemos y no hay nadie para preguntarle. Si alguien sabe y nos puede contar en los comentarios, les agradecemos, pero se me da la sensación de que hubiese plantas adentro. Efectivamente son plantas, pero no sé si serán para plantar o quedarán así. Y acá el camino se puso bastante feo, hay un montón de piedras, o sea, está bien compacto, pero hay piedras altas, así que la recomendación es venir con un vehículo alto. Por si no viste el video anterior, te recomendamos que lo hagas porque estuvimos conociendo unos lugares increíbles que están en nuestro top 10 de mejores lugares conocidos en el viaje y de lo que hemos visto en Perú. Pero estamos recorriendo el Parque Nacional Huascarán, que acá se encuentra la Cordillera Blanca, una parte de la Cordillera de los Andes. Para ingresar a este parque hay varios tipos de entradas que uno las debe sacar en función de cuántos días le vaya a dedicar al parque. Nosotros ahora hicimos una parada para conocer la zona de recreación Chinancocha. Miren lo que es el tamaño de la laguna. Estamos a 3.850 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 548.120 metros y una profundidad de 28 metros. Espectacular el paisaje. Hay botes, que ahí estoy leyendo que los paseos salen 10 pesos. Che, qué increíble el color. Yo no sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero a pesar de que el día está nublado, tiene un color fabuloso. Y hemos llegado al bosque de Rayanes, nos hemos teletransportado a Villa Langostura. Polilepis dice que se llaman estos árboles.
pero nos hicieron acordar mucho a los Arrayán. Y estamos llegando al embarcadero, desde donde salen los paseos en bote, y tengo para contarles la leyenda de las montañas de acá, del Parque Nacional Huascarán. Dice que hace muchos años atrás había dos familias de gobernantes, uno de ellos tenía una hija que se llamaba Wandy y la otra familia un hijo que se llamaba Huáscar, y eran familias que estaban enfrentadas, pero los hijos se enamoraron y se veían escondidas hasta que una vez los vieron y decidieron huir. Pero resulta que las familias mandaron a un grupo de guerreros para que los busquen y los obligaron a estar frente a frente en la cima de la montaña, en lo más alto de la cordillera de los Andes. Dice que lloraron tanto y que con el frío de las montañas sus lágrimas se convirtieron en hielo, y esas lágrimas son las que luego, con el deshielo, forman estas lagunas. Dicen que Wandy, que era la chica, se convirtió en la montaña Wandoy, y Huáscar, que era el chico, se convirtió en el Huascarán, el nevado más alto de Perú. Y que de esos dos nevados, de esos dos glaciares, el deshielo forma estas lagunas, que son las lagunas Yanganuco, y esta laguna se llama, me olvidé el nombre porque eran medios complicados, pero no se puede creer el color del agua. ¿Me dan unas ganas de nadar? ¿Cómo? ¿Me dan unas ganas de nadar en A esta ver. laguna? No, hasta me muero congelado. No es lo que es el agua. Qué buen lugar, qué bien que arrancó este tercer día en el Parque Nacional Huascarán. La verdad, me sorprendió mucho. Me sorprende mucho el color de estas lagunas. Y eso que no, estamos teniendo días de sol radiante. Igual se está disfrutando un montón. Esta es la otra laguna, se llama Orconcocha. También fíjense el color que tiene el agua, no se puede creer. Nos sorprende un montón. Nos encantan estos lugares con estos colores. Y además las piedras ahí en el agua le dan un contraste fabuloso. Y a lo largo del camino se pueden apreciar un montón de cascadas que caen de la montaña. Miren lo que es esa cascada, además de que la montaña es impresionante, pero ¿cómo se ve ahí? Espectacular. Estamos emprendiendo el retorno, pero vamos a buscar algún lugar para parar. Por este mismo camino se inicia el sendero que te lleva a la famosa Laguna 69. Teníamos muchísimas ganas de hacerla, pero lamentablemente el clima no nos está acompañando, no ha parado de llover y la caminata es larga, son unas 2 horas y media, 3 horas aproximadamente de caminata, solo de ida. Entonces serían 6 horas con lluvia. Leímos así como muy por arriba que vienen transportes públicos acá a la mañana, así que para quien quiera hacer esta actividad y no tenga movilidad propia o no quiera meter su vehículo a este camino, puede contar con transporte público.
todos los días, tuvimos nuestro ratito de suerte de poder filmar, volar el dron y demás. Y ni bien bajamos el dron, se tapó todo. O sea, no vemos el lago. No sé si se alcanza a ver de vuelta la cámara. Pero qué lindo lugar. Vale la pena venir hasta acá, independientemente si hacen el trekking a Laguna 69 o no. Pero estas lagunas son muy lindas, así que está bueno como para venir a pasar el día, verlas y demás. Estamos muertos de frío, fíjense, tengo la nariz congelada. Así que emprendemos el regreso. Ya estamos en ruta nuevamente. Ahora retomamos la ruta 3N y estamos yendo con destino a Caras. Caras con Z, porque nos vamos a volver a desviar nuevamente de la ruta. Estos son momentos en que miramos el GPS y decimos, che, ¿estará bien el GPS? Sí, efectivamente. Así comienza el camino que nos lleva hacia nuestro siguiente destino. Imagínense, acá estamos en medio del pueblo, cómo es el camino que nos espera. El camino puso complicadísimo y son estas curvas. Che, ¿puedo ir más allá? Piedra, sí, para acá sí puede venir. Nos subimos. Ay. No, que acá no va a pasar. Muchas gracias. Ay, la Ay, Dios. Yo solo espero que sea el mejor lugar que conocimos todo este viaje, ¿no? Esperemos. Bueno, no solo que es el camino más difícil que hemos hecho en este viaje, sino que también se le suma cruzarse con autos de frente. Hola, vamos hasta la Laguna Parón. Ay, Dios mío, ¿por qué se nos ocurren estas ideas? ¡Wow! No saben lo que es la vista y eso que está todo nublado. Ay, esperamos poder mostrarles mañana. Definitivamente el peor camino que hemos hecho. Yo les voy a contar algo. Desde Caras, que fue donde salimos, son unos 30 kilómetros. Nuestros amigos Ale y Duda habían hecho este camino y vimos que decían que era el peor camino que habían hecho. La cosa es que hicimos 15 kilómetros los primeros. Sí, los primeros hasta 20 te dijimos, diría. Che, está re bien. No es para y después uno llega a la caseta de control y ahí son 5 kilómetros que si no fuera porque sabíamos que los chicos habían llegado como por Joma acá. Sí, nos pegamos la vuelta. Esos 5 kilómetros fueron durísimos. Venimos subiendo las curvas con la camioneta en baja. O sea, imagínense. Y el lugar vale la pena. Pero se van a tener que quedar hasta el final de este video para que les mostremos este destino. No les vamos a mostrar ahora porque no se ve nada. No es que nos estamos haciendo los misteriosos. Mañana vimos el pronóstico. Y mañana lo van a ver. Así que vamos a entrar a nuestra casita que está por favor. recontra frío.
Como decía Santi, estamos a los 4100, así que vamos a pasar una linda noche en la altura. Para todos los que les guste la montaña y la aventura, estamos felices de la vida con la camioneta, con el nuevo motorhome, que es el modelo Silfred Terra de Silfred Motorhome. Es ideal para hacer todos estos caminos. Hoy haber tenido la 4x4 fue un golazo. Y además, lo que les quiero mostrar, lo que ven tirado es desorden. No es otra cosa. Pero después de todo el camino que hicimos, Nada. no se cayó absolutamente nada. Después hay que abrir con cuidado, ¿no? Pero se me está reviendo batería con él. Estamos muy contentos con el nuevo motorhome. El frío que está haciendo. Hay gente trabajando y yo me voy a poner a cocinar. Vamos a hacer unos... Quiero hacer unos fideos que tanto te gustan y hace un montón que no comemos. Ay, sí. Pero con unas verduritas y una salsita de soja. Está para acostarse a dormir ya mismo y cruzar los dedos para que mañana nos despertemos con Poquito. el cielo despejado. Poquito de sol. Nos vamos a dormir, gente. Mañana será un nuevo día. Mañana conocemos la laguna. Hasta mañana. Buen día. Miren el patio que tenemos. Les voy a mostrar. Miren lo que es eso. Una locura. Y nos vamos de caminata. Está saliendo... No, bueno, no está saliendo el sol, pero allá atrás A ver, veíamos ¿se ve? el cielo. Allá estamos viendo cielo celeste después de muchos días que no veíamos así, cielo, cielo. Y desde acá, fíjense qué linda que está la laguna, ahora que está despejado. Y hay todo un camino que bordea por allá, por este costado de la laguna. Y una que lo queremos hacer para disfrutar más de la laguna. Y otra es que hay una caminata para ver otra laguna más. Así que estamos listos para emprender la caminata del día. Este sendero rodeando la laguna es de las cosas más lindas que hemos hecho. El color del agua, Es espectacular. no se puede creer. Las montañas que hay alrededor es fabuloso. Los glaciares allá. Ayer les estaba contando las leyendas del Nevado Huascarán y del Nevado Huandoy. Y nosotros ayer estábamos haciendo justo un camino que estaba en el medio, digamos. O sea, teníamos hacia el sur el Huascarán y hacia el norte Huandoy. Bueno, ahora nosotros estamos hacia el norte del Huandoy. Lo que sí no sabemos, el Huandoy, estaba leyendo ayer que es una montaña de arriba de los 6.000, no me acuerdo si 6.000 o 6.300, digamos, bien alta. Está Señora montaña. muy bueno este camino. Así lo que faltaba. Salió el sol. Miren lo que es el color del agua.
Y llegamos al final de la laguna. Larguísima, 5 kilómetros caminamos, casi 5. Y hay otra laguna que queremos ir a conocer que está a 1,5 kilómetros todavía. Objetivo logrado. Miren lo que es ese glaciar ahí arriba, el color de esta laguna y la cascada de atrás en ese paredón. Impresionante este lugar. Esta laguna que vinimos a ver se llama Artesoncocha, está a 4.280 metros sobre el nivel del mar. La verdad es que la caminata fue tranquila, o sea, no es difícil, sí hay que tener en cuenta que digamos que es una caminata en altura. Y hay otra laguna más atrás que se llama Laguna Congelada Caraz, porque el nevado que está acá a nuestra izquierda es el Nevado Caraz. Y lo que sí nos dijeron que para ir a esa laguna hay que caminar, o sea, hay que salir más temprano porque son como unas 7 horas. Pero la verdad es que estamos re contentos de haber llegado hasta acá. Está buenísima la laguna, el color, la cascada de fondo y los glaciares que veo que se están tapando cada vez más. Así que creo que tenemos que emprender la retirada. Esta es la laguna en la que estamos nosotros. Ahí arriba se ve la laguna congelada que les contaba recién. Acá tenemos la laguna Parón y fíjense qué cerquita que está. No que sea que atravesar un par de montañas. La laguna 69, que no pudimos llegar, es esta que está acá. Y acá abajo tenemos las lagunas de Yanganuco que estuvimos visitando ayer. 1-10, todo emponchado. Eso que está ahí es caro, aunque no lo crean, porque se viste como si fuéramos al Polo Norte. Se largó a llover. Ahora no, pero... Emprendemos retirada. Llegamos con lo justo, nos como agarró siempre la lluvia, pero bueno, siempre podemos disfrutar y hacer las caminatas. Igual nos agarró. ¿Cuánto caminamos en total? 13 kilómetros, caminamos 4 horas y pico de caminata. La verdad que un día bastante movidito. Recuerden que el sendero está bastante marcado. Si no, pueden usar Maps.me, que es otra de las aplicaciones que usamos siempre, y si no, nosotros siempre vamos traqueando y quedan guardados en la aplicación Wikiloc, así que ahí se lo pueden descargar. Y con esta aventura termina nuestra visita al Parque Nacional Huascarán. La verdad que un parque tremendo. Nuestro paso por acá fue cortito por 2 motivos: por el clima y porque mañana, si todo sale como nos vienen diciendo, se pudre la momia y empiezan los cortes otra vez. Así que por eso mismo, pero si venís con buen clima y el país en calma, aprovecha a quedarte, y si te gusta la montaña, ¿no? Aprovecha a quedarte porque hay muchos trekking para hacer, muchas lagunas, muchas montañas. Nosotros, uno de los lugares más lindos que hemos conocido en este viaje, así que recomendamos venir al parque. Un imperdible en Perú, sin dudas. Esperamos que les haya gustado este video. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a nuestro canal, activar la campanita para no perderte ningún video. Seguinos para no perderte cómo termina nuestra odisea que se ha convertido este paso por Perú. 2 almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.